En un mundo de magia donde el poder y la fuerza es definida por emblemas dadas al nacer, encontramos a un mago que, limitado por su emblema de nacimiento y queriendo tener más fuerza, realizará un hechizo de reencarnación para lograr tener su último emblema faltante, logrando así reencarnar en un joven de 12 años llamado Matías, el mismo que se dirige a una de las academias de la capital para fortalecer aún más su emblema. De camino a la academia encuentra a Alma, una chica que pedía a un herrero que le hiciera una espada mágica, pero él se negaba, ya que se le hacía imposible crearla solo. Pero ahí nuestro prota, bien confiado, le dice que él podría conjurarla. Alma decide confiar en él y le dice al herrero que le cree la espada con un sitio donde pueda poner una gema mágica. El herrero al inicio le dice que no lo haga, que su gema se echaría a perder porque notó que el prota tiene un emblema fallido. Pero aún así, Alma decide confiar en él nuevamente. Segundos después vemos llegar a una waifu, la que apendeja a nuestro prota con su belleza, llamada Lurie. Aunque digamos que ella también se apendeja y, por así decirlo, terminan enamorados. Momentos después, el herrero avisa que la espada está lista. Nuestro prota, todo un pro, empieza a conjurarla y la termina al toque. Un poco desconfiada porque no escuchó ningún conjuro, su crush decide probarla. Y sí, le quedó bien mamalona la espada, que termina partiendo una mesa como si fuera mantequilla. Ya después, vemos a los tres iniciando las pruebas para ingresar a la academia, donde la primera en pasar fue Luriel, demostrando el poder de la espada y pasando al instante su prueba. Ya luego vemos al prota y resulta que su rival no era el mismo, sino un capitán de la orden, el que le dice que si le gana en el menor tiempo posible, será aceptado en la academia. Pero como verás, nuestro prota lo vence en el mismo instante. Luego empiezan las demás pruebas, donde nuestro prota se pasa un poco de poder y termina por hacer un tremendo hueco. En fin, ya luego dan inicio a las clases y nuestro prota es llamado por el director de la academia llamado Edward, felicitándolo por vencer al capitán tan fácilmente y aparte por usar magia sin conjurar, lo que se perdió hace ya muchos años atrás. Y él era el único del reino en practicarla. También le pide de favor que enseñe a todos magia sin conjurar, ya que sería de gran ayuda para ganar en los torneos a su rival, la Primera Academia. Meses después da inicio el torneo y vemos que nuestro prota se enfrenta a 3 estudiantes de la Primera Academia, aunque uno de ellos tenía un poder algo fuerte. Da inicio la batalla y nuestro prota termina fácilmente con 2 de ellos. Y nota que el tercero usaba un hechizo de disfraz, el que le daba la forma de humano, ocultando su verdadera forma de demonio. Dándose cuenta que los demonios se infiltraron en la academia para intentar derrocar a la magia sin conjurar, nuestro prota ataca logrando eliminar el hechizo y revelando su verdadera forma frente al rey. El demonio, al darse cuenta, intenta huir, pero nuestro prota termina por matarlo con su espada. Finalmente, el prota es llamado por el rey, el que le agradece por salvar a las 2 academias. Aquí también el prota predice que los demonios podrían atacar en 3 meses, pero que no se preocupe, que él podría crear una barrera para todo el reino. El rey le agradece y le dice que puede pedir lo que él desee. Y el prota escoge las mazmorras donde existen recursos importantes, ya que antiguamente estas eran muy preciadas y hasta solían tener guerras por tener una de ellas. Aquí también nuestro prota encontrará una espada, la misma que fue creada por él hace ya muchos años, cuando era Gaius el sabio más poderoso del mundo. Aquí toma también una gema que le ayuda a ganar más experiencia. Aquí empezarán las aventuras de estos 3 personajes. Luriel, poseedora del primer emblema. Alma, poseedora del segundo emblema. Y nuestro prota, Matías, poseedor del cuarto emblema. Aunque bueno, te daré un spoiler, ya que se unirá a una cuarta. Aunque no es una chica, sino una dragón que se transforma en chica, llamada Iris el Dragón Oscuro. Es una de las dragones más antiguas y también la única que conoce la verdadera identidad de Matías. Este fue el resumen del primero y segundo episodio del anime Shikakumo no Saikyo Kenya, un anime lleno de aventuras, desmadres, comedia y acción. No olvides suscribirte y activar la campanita y darle su merecido like.
¡Hasta la próxima, papus!